Torá, y de ahí vamos a explicarlo un poquito, y de ahí vamos a remitirnos a Rashi. Les vuelvo a decir lo que ya hablamos el encuentro pasado, que la idea es que vayamos descubriendo entre todas cuál es el método de Rashi, qué es lo que lee Rashi en la Torá. Perdón, está Esther y dice que no puede entrar. Pero no sé cómo darle entrada porque no me figura que quiera entrar. No me figura, así que no sé, no puedo yo entrarlo. No sé cómo darle entrada. Bueno, entonces retomo. El capítulo 12 dijimos, las que tienen Humash, las que tienen la Torah, sigan la lectura conmigo, y las que no, me escuchan. Les iba a decir, como la idea es, no que yo vengo a declarar verdades o sabidurías, sino a descifrar juntas lo que dice cómo lee Rashi la Torah, si algo no queda claro, si alguna de las expresiones no se entienden, interrumpan y así para plantearlo, ¿saben? Bueno, empiezo. Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha meartzeja, umimoladeteja, umibeit avija, el haaretz asher arekan. Es el primer diálogo o primer monólogo, porque es Hashem solamente que le habla a Abraham y le dice, lech lecha, vete meartzeja, mimoladeteja, umibeit avija, le dice que se vaya de dónde, hacia dónde, el haaretz asher arekan. ¿Se entiende hasta ahí? Si nadie dice lo contrario, entiendo que sí. ¿Me están escuchando? Sí, okay. Está todo bien. Ok. Sí, pero otra vez te congelaste. Siempre nos pones una foto y no te vemos mover. Te escuchamos perfecto. Bueno, ese sí es un tema de Google, porque debe ser bueno. Entonces, sigamos. Vesja legoy gadol, beavarejeja, beagadla shmeja, beyebraja. Y le agrega, le va a ser un goy gadol, va a tener brajá. Yo no entro mucho en la explicación porque lo vamos a ver según la lectura de Rashi. Beyebraja, y vas a hacer brajá. Yo sé que no es claro entender qué quiere decir que uno es braja, pero no lo vamos a tener. Ve a barejeja, me barejeja, ve me caleleja, ahora, ve ni brejú veja, col mishpejot adama, y en vos van a estar bendecidas las naciones. Vamos, sobre estos 3 psukim, quiero que abordemos el encuentro de hoy. Empieza diciéndole Hashem Abraham, lech lecha. Ahora, ¿quién es este Abraham? Que entra en diálogo, monólogo. A mí me gusta en esto seguir el Rambam, porque cuando el Rambam habla de los diálogos de Hashem con alguien de la Torá o del Tanakh, lo refiere siempre que es una profecía, una nebuá. Y las nebuas son visiones, salvo el caso de Moshe, que es diferente. Es decir, que lo que podemos entender acá, que acá no sabemos todavía quién es Abraham, pero de acuerdo a quién es Abraham, se le aparece esta nebuá, esta profecía. Vamos a ver quién es Abraham, que la Torá misma nos lo cuenta en los últimos psukim del capítulo anterior. Seguramente no lo tienen a mano porque no se los avisé, pero lo vamos a ver porque no es sobre ellos que yo quiero trabajar, sino
para que podamos ubicarnos quién es Abraham. En el capítulo anterior, que todavía pertenece a la Parashat Noach, en el capítulo 11, desde el versículo 27, Kaf Zayin dice, Veile toldot Torah, Terach olid et Abraham. Veile toldot Terach olid et Abraham, et Nahor, bet Harán, Beharán, olid et Lot. Es decir, acá nos ubicamos, tiene que el papá de Abraham es Terach, y que además él es hermano mayor de dos hermanos, uno que se llama Harán y el otro que se llama Nahor. El más chiquito es Harán. Y el hijo de Harán es Lot. Si es el hijo de un hermano, ahí entendemos por qué es conocido Lot como sobrino de Abraham. Vayamos Tarán al Pnei Terach Haviv. Nosotros pasamos muchas veces rápido este paso, pero que ya cuenta con una historia traumática a Abraham, que se le muere su hermanito menor. ¿Por qué se le muere su hermanito? ¿Por qué yo lo llamo hermanito menor? Porque muere en vida del padre, al Pnei Terach Haviv. Aquí se entiende más por qué esta relación tan cercana entre el sobrino huérfano y Abraham, ¿no? Porque él muere en Be'eretz Moladeto, es decir, Beur Kasdim. Todos son oriundos de Ur Kasdim. Ahí Terach tiene 3 hijos y el hijo menor, que ya había tenido un hijo, se muere. Y nos sigue contando la Torá quién es Abraham. Vaikaj Abraham benahor laem nashim, estos se casan, Shemeshet Abraham Sarai, Shemeshet el Nahor, Malká Bataram, bueno, mucho no nos interesa, Batei le Sará, Batei Sará Akaram, en la Blad, es decir, lo que nosotros sabemos entonces, que se casan Abraham y Harán, que son los 2 hermanos, y la esposa de Abraham, nos cuenta la Torá, que es estéril. Bueno, ahora bien, seguimos viendo un poquito, leemos esto para saber quién es Abraham. Vaikaj Terach et Abraham bno, bet Lot, ben Harán, ben bno, bet Sarai Kalato, eshet Abraham bno, Vayetzu itam meur Kasdim, lalejet arza Canaán, vayavou ad Harán, vayeshuvu sham. Nos cuenta la Torá que a partir de lo que sabemos de Terach con su familia y con la situación, como dijimos, y la muerte de uno de sus hijos de Terach, emprende Terach por iniciativa del papá salir de Ur Kasdim e irse a una travesía, a otro lado, a una emigración, y dice la Torá Arza Canaán, para irse a Eretz Canaán, a la tierra de Canaán, pero en el camino se detienen, Vayavou ad Harán, se detienen en Harán y ahí se asientan. Es decir, encontraron su lugar en Harán. Y pasa en Harán, Vayemei Terach hamesh shanim u'matayim shana, Vayamot Terach beharán. Y ahí muere Terach en Harán. En esta situación, estando en Harán, huérfano de padre, con una mujer que la Torá nos cuenta que es estéril, se le aparece los psukim que leímos antes, Vayomer Hashem el Abraham, Lech lecha, me'artzeja, me'molateja, me'itabija, el haaretz asher arecha. Bueno, ¿se entiende hasta acá el texto? Sí, perfecto. Ok.
Entonces la toma Vanina como portavoz de todas. Dice, entonces sí, vamos a Rashi. Lej leja, vete. Y dice Rashi, le anatja, le tobatja. Rashi no explica lo que es lej leja, porque sabemos nosotros, pero interpreta que en esta visión, en esta nebuá, en esta visión, Abraham escucha leanatja para tu goce, para tu disfrute. Aná es disfrute. Letobatja. Cuando leía yo esto pensaba, de ahí sale la madre judía que siempre le hace hacer cualquier cosa y dice por tu bien. Pero Rashi, esto es un chiste, no de verdad. Letobatja, para tu bien, pero antepone primero para tu disfrute, esto va a ser disfrutable para vos. Fíjense, el Rashi aquí nos hace entender que en esta nebuá Abraham escucha, en esta situación, fuera ya de mi tierra, de Ur-Kasdim, fuera ya huérfano de padre, con el sobrino que ya no tiene papá, no tiene familia, la nebuá de irse necesita el aliento de que eso va a ser disfrutable. Leanatja, podría ponerlo Rashi directamente de Tobatja. No, Leanatja, esto va a ser disfrutable para Abraham. Pero viene después de 2 tragedias. Primero, exactamente. Cada vez que hay una tragedia se mueve del lugar, como me llané Macón, me llané Mazal, ¿no? Podría ser, pero vos fíjate. Eso, pensé lo mismo. Pero, escúchame, me falta, están los 3 hermanos, Abraham. Abraham es el hermano mayor, el hijo mayor. Después Harán. ¿Y Harán es el mismo nombre que el lugar donde establecen? Sí. O sea que como que ese hermano Harán tenía como cierta probabilidad en las decisiones, porque justo Harán. No sabemos si él fue con su papá, porque no lo describe la Torá. Pero bueno, yo quiero un poco salir del contenido para singularizarnos más, detenernos más en el lenguaje y en la interpretación de Rashi. Es decir, ¿qué lee Rashi cuando la Torá nos cuenta lo que nos cuenta? Bueno, entonces la Anatja, es decir, necesita a Abraham, que tiene la visión de irse, de ir, al mismo tiempo necesita, le da en esa visión el aliento y el coraje para irse. Por eso le dice el Anatja, esto es disfrutable para vos, es bueno. Sigamos. Y dice Rashi, Vesham esha legoy gadol. Fíjense que nosotros estamos en el Pasuk Aleph, cuando dice Lej leja, y Vesha legoy gadol, recién aparece en la Torá en el segundo Pasuk, Vesha legoy gadol. Rashi es lo que nosotros decimos en psicoanálisis, pliega el texto, junta, lo pliega, algo que en el relato está separado. Porque dice, Beshamet ha legoy gadol. Esto que dice en el segundo pasuk, Besha legoy gadol, refiere de ahí, de lej leja. ¿Y por qué? Kan yatai zohe levanim. El disfrute, el zehut, como el mérito, pero no me gusta mucho mérito, me gusta más zehut. El goce de tener hijos no es acá. Es separado del lugar donde estás. Y atás ojele banim.
Ve'od, y además, Sheodia Tibaja Baolam. ¿Qué está diciendo Rashi? Este Lej Lejá, en la nebuá que recibe Abraham, incluye que para el aliento que va a ser para su disfrute, el que además va a salir de él, va a surgir un pueblo, Legoy Gadol, y además va a poder poner su impronta. Odia Tiv'aja Baolam. Voy a hacer saber, se va a saber tu impronta, tu teva, tu naturaleza. A veces es interesante, como a veces solamente separándose del lugar de origen, del lugar donde uno está, zona de confort, diríamos hoy, es posible Goy Gadol, y además que uno pueda dar a conocer su naturaleza, su impronta. Sigamos. Pasa Rashi al segundo pasuk cuando dice Besja Legoy Gadol. Después igual va a volver a la primer parte, me abseja, me moladeteja, me veita vieja, que es un Rashi conocido, pero primero aborda el segundo pasuk cuando dice Besja Legoy Gadol. Y fíjense, y va a surgir de vos un gran pueblo. Fíjense lo que se detiene Rashi. Y dice, Lefisha derech goremet leshlosha dvarim. La travesía corre riesgos. Una travesía corre riesgos. Lo dice Rashi, goremet leshlosha dvarim. Memaetet pilia urredia. En una travesía la natalidad, el Priya Berredia es natalidad, Memaetet es más difícil, Memaetet es Amamón, el salir afuera, la travesía, corre riesgos de plata, de materiales, Memaetet Amamón, un Memaetet de Tashem, o corre el riesgo que uno, lo conocido que fue en su lugar, va a un lugar donde nadie lo conoce. Este Rashi es conocido, pero también es interesante que Rashi presta atención. Es decir, yo lo que vi, lo que me pasó, digamos, estudiándolo en este momento, fue sentí la empatía que lee Rashi hacia Abraham. Él empatiza con Abraham y entonces dice, Abraham, que está en una situación así, se le viene la visión de irse y todos los peligros que le surgen en la cabeza. Me maete el tema, es decir, voy a un lado que nadie me conoce, voy a un lado en donde no sé de qué voy a vivir, me maete tetamamón, y además ya con una mujer que la Torá nos contó que es estéril, hay posibilidad, menos posible, más riesgos de natalidad. De eso presta atención Rashi. Y frente a eso dice, lekach uskak le shalosh brajoteile. Por eso le fue necesario que le diga es Jale Goy Gadol, ve a Brejeja, ve a Gadlashmeja. En este momento, estas brajot no son como la brajot de después de Jacob de en otro momento, sino son como aliento. Estas brajot son aliento, es decir, no son simplemente promesas, es aliento, fíjate, estos riesgos corres y a estos riesgos te aliento que que te van a pasar positivamente. Bueno, sigamos. Pero fíjense
bueno, de ahí, pero fíjense que no sé si en todos los textos se figura, porque Rashi sigue con esto. Espera un poquito, mira, me maita Hashem, lekahustak leshachot brachoteile shiftijo a la banim, ve a la mamón, ve a la Shem. Y después hay una Samahalev que significa Svara Ajeret, otra versión. Es decir, Rashi acá trae dos explicaciones, como dos, diríamos en la clínica, dos interpretaciones. Obvio que un paciente no le da dos interpretaciones, porque o es para un lado o es para el otro, pero Rashi lo deja abierto a las dos interpretaciones. A la interpretación como teniendo en cuenta los riesgos que pueden pasar por la cabeza de Abraham y al mismo tiempo, pero Svará Ajeret, otra opinión, otra interpretación. Y ahora vamos a ver por qué Rashi trae dos interpretaciones y no solamente una, pero vamos a ver. ¿Y cuál es la segunda interpretación? Vezeu agad lashmeja. ¿Qué significa que te voy a agrandar literalmente? ¿Qué significa que te voy a agrandar tu nombre? Nosotros hasta ahora lo habíamos explicado según Rashi, que tu nombre en un lugar que corre el riesgo de no ser conocido, te van a conocer. Pero acá, Agadlash Mejas, Barajeret, Areini Mosif Ot Ashmeja, Shead Akshav Shimcha Abraham, Mikan Vailech Abraham. Rashi trae acá una svará y una interpretación a mi gusto que aparentemente puede ser rara. ¿Por qué? Porque le dice, mira, ¿qué quiere decir que te voy a agrandar el nombre? Que te voy a agregar una letra. Bueno, sabemos, en realidad Rashi acá está juntándolo con lo que dice después en el Perek Yud-Zayin, ¿se acuerdan? Vamos a ir después ahí, donde ahí Dios le augure a Abraham, que no se va a llamar más Abraham, sino Abraham. A eso se refiere Rashi acá. Pero ¿por qué Rashi lo pone acá, Beagadlashmeja? Te voy a agrandar el nombre de Abraham, vas a pasar a ser Abraham. ¿Por qué Rashi lo trae acá como Svará Ajeret cuando la Torah misma lo va a contar 5 prakim más posterior? Yo creo que el final de Rashi da respuesta a esto, porque dice, de Abraham ole Ramaj. Acá entra en un juego de gematria. ¿Saben todas lo que es gematria? Entiendo que sí, a pesar que están todas silenciadas. Sí, sí. Okay. Es decir, ¿qué quiere decir en gematria? En hebreo, las letras tienen un valor numérico. Entonces, si A es 1, bueno, la suma, para Rashi, no hice la cuenta, pero confío en la cuenta de Rashi, Oler Ramaj. Ramaj es 248, Reyes es 200, Meme 40 y Het es 8. Y bueno, ok, pero dice Rashi, Mineget Eivarav Shel Adam. Es decir, acá Rashi se detiene en la Lashmeja, justamente en la línea que estamos viendo. En realidad, después de la línea que estamos viendo, los riesgos que corre Abraham, que puede pasar por la cabeza de Abraham en esta nebuá. Pero al citar acá Abraham, al citar acá Rashi, el Agadlashmeja, pasar de Abraham a Abraham, y Abraham es Ramaj, y Ramaj es el número de los miembros Eivarav Shel Adam, digamos los principales miembros, es decir, para la cultura judía, la literatura judía, es Ramaj los miembros. No se trata de un análisis médico, biológico, sino de Ramaj. ¿Qué está transmitiendo? A mi entender,
Rashi está explicando que va a tener entereza, que Abraham va a posicionarse con Ramaj Evarim, con todos los miembros, es decir, que va a sostener la entereza. Así entiendo yo esta Rashi. Yo ya habíamos visto el encuentro pasado que casi estamos produciendo una nueva versión de las interpretaciones de Rashi. Hay muchísimas. Yo les había contado que yo tengo un texto de 200 Perushim sobre Rashi, que es un libro de hace muchos años, así que ahora debe haber 500 o mucho más. Bueno. Por eso esta, que no la vi en otro lado, yo la entiendo así. Es decir, va a tener aparte todo, con Abraham, es la entereza. Por eso es Ramach Shem Eivarav Shel Adam. ¿Entiende? ¿Algún comentario? No. Bueno. No, está clarísimo. Bueno. Entonces seguimos. Salté un poco el Bebarejeja y vamos a Meartzeja. ¿Tenemos todas? Porque el Pasuk dice, Vayomer Hashem el Abraham, Lejeja, Meartzeja. Y el Rashi toma este Meartzeja. Cuando le dice Lejleja, le dice Rashi, véalo, Kvar Yatzam Sham. Eso nosotros ya lo oímos. ¿Cómo le dice Lejleja Meartzeja? Aunque ya salió de Ur-Kasdim, lo leímos ya, aunque Kvar Yatzam Sham y Maviv Uba Ad Leharan, es lo que nosotros leímos. Ela Kajamar. Kaj amarlo, y traje od misham, hubo y traje od misham, vetze mi beit abija. ¿Qué le dice para Rashi cuando dice lej leja meartzeja? En realidad, ¿qué le está diciendo? Obvio que no le está diciendo que se vaya de Ur-Kasdim, porque ya se fueron de Ur-Kasdim. Pero sí le dice, y traje od misham, vetze mi beit abija. En psicoanálisis hablamos de los procesos de alienación y separación. Es decir, para que alguien pueda ser persona, tiene que estar alienado, pegado al otro primordial, que es a los primeros cuidados. Pero el segundo proceso en el cual está hoy Abraham es de separación. Y no es fácil, es un proceso que según el psicoanálisis dura toda la vida. Pero por eso Rashi encuentra que acá en la Nebuá se le ayuda a Abraham a salir. Por eso le dice, Semisham, Veitrajet mi beit abija. En realidad, este primer paso fue dado del lugar de origen, pero este segundo paso es necesario separarse también del lugar de los padres. ¿Algún comentario? No. El Aretz Asher Areka, ¿dónde es? Nosotros sabemos a posteriori que es Israel, pero acá no le dice Israel. Es interesante como al papá se le ocurrió la Leje Tarzaknan, ese es un lugar que después no tenía mucha importancia porque se quedaron en Harán. Pero acá en la Nebuá no se le dice a Abraham Eretz Canaan, ni siquiera Eretz Canaan, sino que dice el Aretz Asher Areka, que te mostraré. Y Rashi presta atención a eso y dice, Lo gilalo Aretz miad. No le dijo enseguida dónde es en qué tierra. Y Rashi da una explicación a eso. Kedei lehaveva beinav.
Fíjense, Rashi dice que no le dijo dónde era, sino lo dejó interrogante, donde es que dice que de Ilejabeba. ¿Qué quiere decir? Es decir, no saber cuál es la tierra, nos enseña Rashi que eso aumenta el Habebá, el deseo. Es decir, no saberlo aumenta las ganas de... La expectativa. La expectativa, las ganas de... Claro que sí. Es decir, cuando todo está cerrado, se desea, dicen en psicoanálisis, que se desea lo que no se tiene. Obvio, porque cuando uno ya lo tiene, no, o sea, por eso es tan importante no tener todo, porque corre uno el riesgo de no seguir deseando. Cuando Rashi dice, yo lo pongo en términos de psicoanálisis, porque yo soy psicoanalista, o sea, hago psicoanálisis hace muchos años, pero lo maravilloso es, para mí, la lectura, esta lectura que yo encuentro en Rashi, no es que lo maravilloso soy yo, sino esta lectura, lo maravilloso es que Rashi lo trae de una manera que yo lo leo así. Digo de una manera porque no, obvio que no puedo estar yo en la cabeza de Rashi y no todos los Peirushim de Rashi lo ven de esa manera. Pero entonces dice, el que no sepas dónde, que no esté totalmente cerrado, produce lo de... Sí, Esther, ¿querías decir algo? No, solamente que se fija mucho Rashi en las relaciones vinculares. Exactamente. Los vínculos no solamente entre los humanos, sino también con el lugar, con la posición. Ya, exactamente. Esto es lo que yo decía antes, empatiza Rashi con lo que le está pasando a Abraham. Y sigue. Que de Habebá Veina. ¿Puedo hacer un comentario, Nina? Dale. Respecto a lo que había dicho Eva, de moverse de lugar, que cambia el mazal. Entiendo, digamos, en esto coincido con ella. Y la pregunta es, en realidad no tenía mucha más expectativa. Tenía un padre, como decís, ya muerto. O sea, cualquier cosa que lo hubiese hecho mover de lugar iba a ser para mejor. Esto pienso. ¿Desde dónde por ahí se hubiese pensado o dudado quedar? Digo esto del aliento, de que necesitaba un empujoncito. Digamos, no tenía mucho más. El tema del mazal tampoco, el papá tampoco es que le había dejado un negocio funcionando y andando, ya que, digamos, a Bodazara y demás. Lo único que era cargar, o sea, ir con esta esposa que en ese momento era estéril y demás. El resto era todo ganancia, digo desde mí también, pensarse él, diciendo acá la verdad que todo lo que me pasó más o menos no está buenísimo. ¿Por qué hace tanto énfasis en esto de empujarlo o parecer que necesitaba este último aliento de estímulo, digamos, de empujón? Yo lo que pienso es que lo que vos decís es cierto y además, como nosotros sabemos el final de la película, le fue muy bien a Abraham. El tema, lo que en una situación en donde uno está en su lugar. Cuando decimos, bueno, volver a casa es volver a un lugar de refugio, un lugar seguro. En un lugar donde ellos ya empezaron la migración. Siempre me acuerdo de mi suegra, que ella vino de Alemania, vino a la Argentina, y de Argentina después hizo Aliyá, vivió en Israel, y que ella hablaba siempre de digamos, lo que es cada inmigración. Es cierto que ella agradecía siempre que salió de Alemania, pero eso no disminuye el esfuerzo de dejar el lugar de uno. Por eso viene la nebuá, por lo que vos decís,
le viene la nebuá a Abraham. Esto no está bueno, de esto hay que salir. Pero eso no incluye todos los riesgos que significan, porque viste esto que se dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, algo, digamos, de esto yo sé, pero ¿a qué sigo? No, a eso entiendo yo que viene la interpretación de Rashi de empatizar con esta parte de Abraham. Así me parece a mí. Sí, perfecto, excelente. Sí, la migración es un sufrimiento. Sí, perfecto, gracias. Claro. Y sigamos. Y bueno, entonces dijimos Lejabeba Beinav. Pero además agrega Rashi, la tetlo sahar alcohol dibur bedibur. Es decir, obvio que nosotros, todo esto Rashi, por ahí mucho ya lo estudiamos, pero como estudiamos la escuela en el GAN, la escuela primaria y la escuela secundaria, acá intentamos verlo desde una mirada de nuestra cabeza, ¿no? Y entonces dice, la tetlo sahar, ¿qué quiere decir? Que Abraham, en este decir recibe sahar. ¿Qué es sahar? Fíjense que ya Rashi ya no es brajá. Ya Rashi, nosotros lo salteamos, pero para Rashi dice mamón, que no va a decir, lo trae del Midrash, que el brajá es mamón. Pero la tetlo sahar es otra cosa. No es lo mismo que brajá. ¿Cómo podemos entender recibir sahar al kol dibur bedibur? Por cada decir, creo que está íntimamente relacionado con lo que dijo antes, que de lejabeba bereina, por eso dice ve la tetlo sahar, como que la tetlo sahar está unido a el lejabeba bereina, es decir, que cómo se hace perdón que me estoy permitiendo a alguien entrar. ¿Cómo se hace para disfrutar de lo que todavía no se tiene? El decir atetlo sahar alcohol dibur bediur. Cada decir hay un aporte, un plus. No solamente en los actos hay un plus, sino que en cada decir, alcohol, dibur, bedibur. ¿Qué es sahar con samaj? El sahar es como mascores, por ahí sabes la palabra que es sueldo. Sahar es recibir. También un premio. Sahar es premio, pero no sé, como a ver. Pero también es salario. Ahí está, salario, sahar es salario, claro, exacto. Que es lo que uno recibe porque un efecto de algo, el salario es efecto. La consecuencia de un trabajo. Claro, un trabajo. Acá se dice, acá sería un efecto, claro, un cambio de un decir. Exacto. Como un trueque. Claro, exactamente, pero de un decir. El decir tiene peso en la interpretación de Rashi. Ok, porque viste, y uno dice las palabras se las lleva el viento, no, y es sahar alcohol dibur bedibur. Y sigamos, un kayotzebo, dice Rashi, et binja, et yehidja, asher afta, et itzhak. ¿Esto alguien recuerda a qué está referido? Cuando dio en la última, después de la próxima para allá, cuando Dios le dice, Bahía Harat Bairei Maele, Veloim Nisa et Abraham, y ahí dice, Vayomerlo, Kach leja
et binja, et yehidja, asher ahavta, et Yitzhak. Ahí también la Torá remite, relata que no le dijo Kajleja et Yitzhak, sino que Kajleja et binja, et Yitzhak. Rashi dice, este dibur, emarceja, memoladeteja, umebeita vija, es similar de et binja, et yehidja, asherachtam, et Yitzhak. Y él dice, et Yitzhak. En realidad, fíjense que Rashi dice, esto es igual a lo que va a aparecer después en el Perek Bet. A mí es interesante porque en el psicoanálisis lo aplicamos mucho, esto de algo que se dice o que ocurrió a posteriori, explica lo que pasó antes. En realidad, para la vida consciente, para la vida cotidiana, eso es medio loco. Porque lo que viene después uno puede decir que es consecuencia de lo anterior. Yo hice tal cosa, afectó. Para la lógica del psicoanálisis, muchas veces lo posterior me da explicación de lo que pasó antes. Y esa es la metodología de acá de Rashi. Cuando Rashi quiere explicar al Kol Dibur Bedibur, Amertzeja, Memolaeteja, Memolaeteja, igual como pasó en varios prakim, 10 prakim más tarde, yo no lo quiero poner en fecha, sino en prakim, 10 prakim más tarde, da cuenta, aplica esa lógica, es decir, lo posterior me puede significar y dar respuesta a lo anterior. Sigue Rashi. La precu sería, ¿no? ¿Vos te referís a la Dani? Sí, Frida, ¿qué decís? A la precu te estás refiriendo, ¿no? Exactamente, es lo que después Lacan llamó a precu, es tal cual. Entonces, Otra asociación que hice, ¿puedo interrumpir? Sí, claro, por supuesto. No, que me encantó cuando estabas hablando que agrandar tu nombre, Adonai lo que hace es objetivamente agregar una letra, la letra A. Entonces asocié con lo que creó Lacan también, la letra A, el objeto aquí. Ya, muy bien. Pero, ok, pero nos saca un poco de poder entrar del objeto A que hablaba Lacan. Sí. Bueno, no lo sé, porque está la cuestión del nombre, habría que ver, ¿eh? Es algo para pensar, no lo cerraría tan rápido. Está bien, tenés razón, está bien razón. Les cuento al resto que no son psicoanalistas que cuando Lacan habla, inventa el objeto A, le pone la Aleph, lo llama la Aleph. Y bueno, acá es EI y Frida asocia Aleph con EI. ¿Qué decís, Dani? No. Eso iba a decir, que acá es una Hey, no una Aleph. Exactamente. Sí, pero lo importante es el habla, cómo suena. En la sonoridad es similar. Sí. Puedo antes que se me va a ir, y quería decirle a Eva que una cosa que me quedó, perdón, Paulina, que Harán no es el mismo lugar que el nombre, porque Harán del lugar es con Het y el nombre del hermano menor es con Hei. Pero el hermano, el del medio, ¿cómo se llama? Nahor. Nahor, tenés razón. Sí, totalmente. Así que no, Harán y Harán. Es excelente tu aporte, porque si no nos íbamos con un error. Aunque cuando lo traducen también el nombre lo hacen con H y el sitio con J. Claro. G-J, Hei, Aleph, H. Ajá. No, sobre todo que nosotros tenemos la posibilidad de leerlo desde la fuente que es en hebreo. Ok, muy bien. Sigamos.
estoy dudando si saltear lo que dice. Sí, pero vamos a pasar al pasuk Gimel, donde dice Benibrehu Beja, y van a ser bendecidos. Y quiero acá que nos situemos un poco en el método de Rashi. Dice Rashi, Yesha Gadot Rabot Vezeu Peshuto. Yo acá quiero, porque en esto terminamos el encuentro pasado, y con esto quiero un poco redondear lo que habíamos hablado del encuentro pasado y que no lo llegamos a abordar. Muchas veces Rashi trae en su explicación una versión de algunos de los midrashim. A mí me gusta y estoy especialmente interesada en no mezclar el texto de la Torá con el texto del Midrash. El Midrash es ya les dije, hablamos el encuentro pasado, que es una interpretación de Hazal milenaria, de más de 1000 años, que empieza desde el año, ya en la Gemara aparece, ya en la Mishnah aparece en Midrashim, que se escribe en el año 200, hasta el año 1500 hay toda una serie de Midrashim, hay muchos tipos de Midrashim. El Midrash son diferentes interpretaciones recibidas de generación a generación, que no tienen la validez que tenemos, que tiene nuestra interpretación válida, a mi parecer válida, pero que no es la interpretación, pero que tiene interpretación de generaciones transmitidas, y en donde donde no es la Torá. Muchos midrashim se contradicen ahora, pero sí nos ayudan a entender cómo Hazal en distintas épocas entendieron la Torá. Cuando Vanina decía antes, así de paso, de que, claro, mucho no tenía de perder Abraham viviendo en la casa de un pagano que tenía un comercio de Abodá Zará, no es que no, pero eso no nos relata la Torá. Hazal entendieron, en verdad, es un poco lo vimos el viernes cuando estábamos en Rabo Perimen, Hazal entendieron pusieron en escena esto que que nos transmite la Torá de Abraham. Es decir, el Midrash se crea a posteriori, que la Torá nos relata con toda la travesía de Abraham, pero no, de la Abodá Zará, de Terach, nosotros en la Torá no nos cuenta nada, solamente lo que nos cuenta de Terach es lo que leímos nosotros. Y es interesante, ahora vamos un poco a qué me refiero del método de Rashi. Rashi, lo que vimos nosotros, el Binjá, vieron que dice Bet Reish, que es Braita, que es Bereshit Rabá, Bet Reish, que es Bereshit Rabá, que es uno de los Midrashim. Rashi a veces trae el Midrash y lo cita, y en este Rashi, Benibrehu Beja, Rashi dice, Yesha Gadot Arbem Rabot. Hay muchas Agadot al respecto, pero no trae ninguna. No la desecha, pero no la cita. Bezeu Peshutó, Adamo Merlano, bueno. Es decir, acá no me interesa tanto cómo él explica, sino que el método de que cómo Rashi selecciona. A veces trae un midrash junto con otro, a veces, como vimos antes, que trae B, Davar Ajer, y otra versión, otra opción. A veces no trae Bechlal Midrash, y a veces te advierte, Yesha Gadot. Pero Pshutó es interesante, si vamos a seguir estudiando, indagando y metiéndonos en el método de Rashi, ¿por qué en algunos momentos sí y por qué en algunos momentos no? Y cuando lo trae, ¿por qué lo trae y por qué elige este Midrash y no otro?
Bueno. ¿Tienen algún comentario, alguna idea, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Nos escuchamos. Para mí está perfecto. Pinina. Bueno, Pinina. eso es un problema. Pinina. ¿Al resto, algo que comentar, algo que agregar? Bueno, entonces dejamos acá y nos encontramos el lunes que viene. Si Dios quiere. Gracias. Chao, chao. Muy bien. Sí. Yo quiero saludar ¿Cómo? ¿Qué Perdón, mujer? Me gustaría saludar a Y Eva. habría que solucionar a Eva, el tema del video. Eva, ¿no? Porque a Eva creo que la conozco del Rambam y ahora la veo después de tantos años. No está ahí ahora, no está, se levantó de la silla, Eva. No, Sí, no, dice que se le cortó. Ah, Dice que se le cortó el video 2 veces. creo que es creo que es del Rambam. Bueno, Ella te paso el contacto si quieres. Ahí está por ahí. Bueno, lo que sí les agradecería si me pueden mandar el PDF. Yo te lo mando. Sí. Ah, bueno. Paulina, ¿me pasás el WhatsApp de Frida? Te paso el contacto de Frida. Ah, los mails. Mi mail, y ya les queda todas incluso, puede ser. Perfecto. Lo mando por ahí. Que Bueno, está en hebreo la parte de Rashi y también se puede ir siguiendo. Es medio complicado, pero si Yoshi desde el libro original no se ubica mejor, hay que ir bajando y lo encontrás. Yo ahora se los mando entonces. Es solo en hibrid, ¿no? No está. No, está hibrid y español. Ah, buenísimo. No hay fonética. Ah, y esa es la que está leyendo Paulina, esa versión. No. Ah. Yo la estuve leyendo, yo sí la seguí. La versión de la Torá es la misma, no hay versiones. No, los comentarios de Rashi me refiero. También. Yo la seguí. Los comentarios de Rashi no creo que haya diferencias. Ah, ok. Lo que sí puede haber diferencias es como nosotros lo traducimos y como cada traducción. Porque yo me